Bueno, muchachos, cumplido el breve receso, continuamos con nuestros contenidos. A continuación, nos tocaría hablar un poco acerca de lo que son las pruebas de integración. Aquí tenemos en primer lugar un pequeño concepto. Son aquellas que validan el software a través de varias interfaces y casos de uso, tomando en cuenta que la salida de un componente es generalmente la entrada de otro. Fíjense que estábamos hablando hace un momento de que hacíamos las pruebas de manera independiente, pero ¿de dónde venían esos datos? Había que hacer algún tipo de interfaz temporal para que supliera esa información que por lo general venía de otro componente y así poder hacer nuestras pruebas. En este caso ya estamos hablando de pruebas donde las interfaces o los elementos se van a ir comunicando entre sí. Vean que este tipo de evaluación es sumamente necesaria. ¿Por qué? Porque generalmente podría darse el caso de que nosotros tengamos ciertos elementos independientes en nuestra aplicación y que al haberlos comprobado de manera individual, de manera unitaria, trabajen correctamente. Pero que cuando los pongamos a trabajar juntos nos generen algún tipo de falla. Recuerden que este tipo de pruebas entonces las vamos a realizar porque aun cuando los módulos de un programa funcionen correctamente por separado, es necesario probarlos de manera conjunta, ya que un módulo podría tener un efecto adverso o inadvertido sobre otro. Además, las subfunciones, cuando se combinen, podrían no producir la función principal deseada, tal como lo vemos allí en pantalla. Se supone que si nosotros tenemos un componente color verde, por decir algo, y ¿qué digo? Amarillo, y uno color azul, nuestro resultado debería ser color verde. Amarillo más azul nos da verde. Pero resulta ser que la salida generada es color uva. Entonces, esto quiere decir que hubo algún tipo de problema en el camino. Hubo uno de otro curso que me dijeron, no, pero eso lo que pasa es que la marca esta de OK que es roja manchó el azul y por eso quedó morado, porque el morado es azul más rojo. Pero esto no es un resultado adecuado. No es el resultado que estábamos esperando. Por otra parte, se podría dar el caso también que la imprecisión que nosotros aceptamos en los componentes individuales puede crecer hasta niveles inaceptables al combinarse los módulos. Vean que en ciertos casos nosotros cuando estamos realizando un programa obtenemos algunos warnings de nuestros componentes, pero como eso no impide su ejecución, los dejamos pasar. O inclusive hacemos aproximaciones y otros tipos de personalizaciones que para el punto del elemento individual no son problemas. Pero resulta ser que cuando los unificamos, cuando los unimos para hacer una sola operación, ese conjunto de guarding de errores que fuimos dejando, de imprecisiones, puede crecer hasta resultar en un mal funcionamiento del sistema, ya que los datos pueden perderse o malinterpretarse entre interfaces, por ejemplo. Por otro lado, es necesario probar el software ensamblando todos los módulos que ya hemos evaluado mediante las pruebas unitarias. Este es el objetivo fundamental de lo que serían las pruebas de integración. Por lo que, una vez cumplidas las pruebas unitarias y estando seguros de que los componentes funcionan adecuadamente en forma independiente, se ejecutan las pruebas de integración
de ser posibles de todos o por lo menos de los más importantes elementos vinculados del sistema, para así verificar que operen en forma correcta de manera conjunta. Podemos entonces, al igual que como hicimos con las pruebas unitarias, hacer un resumen de las características de las pruebas de integración. ¿Qué evaluaban las pruebas unitarias? Estas evalúan conjuntos de componentes. ¿Qué evaluaban las pruebas unitarias? ¿Volvieron? ¿Se quedaron en el receso? ¿Ah? Las funciones. Elementos independientes es la respuesta. Las funciones podemos verlas como un conjunto de componentes también. Las unitarias evalúan componentes independientes. Las de integración evalúan conjuntos de componentes. Si vemos estos tres elementos así, tomando el de abajo como el elemento básico y los de arriba como combinaciones del que está debajo de ellos, ¿cuál de estos elementos no evaluaría la prueba de integración? Las funciones. Las funciones, porque se supone que es el elemento básico y él no evalúa elementos básicos independientes, sino conjuntos de elementos. Si debajo de las funciones tuviéramos sentencias, sí evaluaría las funciones, porque son conjuntos de sentencias. ¿Y otra cosa por aquí? ¿Cómo es la ejecución de las pruebas de integración? ¿Dinámica o estática? No, dinámica. Muy bien. Ya veo que por lo menos ya ubicaron las dispositivas. ¿Quién ejecuta las pruebas de integración? ¿El desarrollador o el usuario? Usuario. Desarrollador. ¿Quién? Si pueden escribir por el chat, desarrollador. Si pueden escribir por el chat, se los agradecería. Y recuerden que cuando haya opciones, siempre la de arriba es 1 y la de abajo es 2. Entonces, la opción correcta es la opción 1, desarrollador. ¿Cómo es el ámbito de este tipo de pruebas? ¿De caja negra o de caja blanca? Opción 1. Interno. Y caja opción blanca. 2, caja blanca, interno. Muy bien. ¿A quién van orientadas estas pruebas? ¿Hacia el desarrollador o hacia el usuario? Usuario. ¿Cómo? Al desarrollador. Dice usuario, desarrollador. Al desarrollador, lo dijimos ahorita, estoy prácticamente repitiendo la pregunta anterior. ¿Cómo es su documentación? Formal. Formal porque la hace el desarrollador. Cuando usted ve que sea desarrollador, es formal siempre. Bueno, ya con eso hemos visto, espero que hayan comprendido hasta ahora las pruebas unitarias y las pruebas de integración. ¿Hay alguna duda sobre esos dos tipos de prueba? Vean que lo estoy haciendo esta vez bastante detallado. ¿Alguna duda sobre pruebas unitarias? En lo personal ni una, profesor. Ajá, bueno. Si nadie dice nada, tomamos ese conforme, profesor. como el criterio del grupo entonces. Bueno, vamos a continuar por aquí. Todo conforme. Vean que así como les pregunto ahorita con tipo ese cuadro, así son las preguntas el día del examen, ¿oyeron? Que si esta prueba entra en tal categoría o entra en la otra, que si entra aquí, que si entra allá, que si es de caja negra, etcétera. Este examen es muy así. Bueno, continuamos entonces
con lo que serían las pruebas de sistema o de colaboración. Vean que en este tipo de pruebas es cuando el usuario comienza a evaluar el sistema. Y además de ello van a permitir la verificación de la comunicación externa. Esto significa que en las pruebas anteriores el usuario no participaba, sino que eran para uso interno del equipo de desarrollo, del desarrollador. En cambio, en estas pruebas ya comienza a participar el usuario. Vamos a ver para ver qué tan claro están. Si en estas pruebas comienza a participar el usuario, deberían ser desarrolladas como de caja negra o como de caja blanca. Caja negra. Caja negra porque el usuario no debería hacer nunca pruebas de caja blanca. Muy bien. Entonces fíjense que en las pruebas del sistema nos van a servir para validar que todas las funciones y componentes internos del sistema colaboran correctamente. Además de ello, nos permiten garantizar la comunicación con elementos del entorno, es decir, con componentes externos, como por ejemplo bases de datos de otras empresas, comunicación con terceros, dispositivos de entrada y salida, etc. Entonces, imaginemos que estas son las pruebas de sistema. Primero evalúo mi sistema internamente mediante las pruebas de integración. Una vez que he cumplido con las pruebas de integración, entro a las pruebas de sistema. Y aquí, además de esa evaluación interna del sistema, comienzo a evaluar la parte externa. Si lo vemos desde el punto de vista del software, puede incluir lo que es el funcionamiento bajo los sistemas operativos, la parte si necesitamos trabajar con correo electrónico, navegadores, cualquier tipo de red social con la que necesitemos comunicarnos, bases de datos externas, como por ejemplo si necesitamos datos de lo que es el SUNAT, del banco, etcétera, y cualquier tipo de archivos externos que necesitemos para nuestro sistema. Fíjense que aquí estoy hablando solamente de elementos externos porque ya la parte interna fue evaluada extensivamente con las dos pruebas anteriores. Luego de allí también nos permite evaluar lo que es la comunicación con elementos de tipo hardware, es decir, dispositivos tipo celular, lo que es la comunicación con el router, ya no probamos solamente a nivel de un solo equipo de la empresa que usamos en el laboratorio, sino que probamos la comunicación con otros PCs de la red, diferentes tipos de dispositivos, como por ejemplo impresoras. Entonces vean que se va complementando cada vez más lo que es el alcance de las pruebas. Por eso es que se dice que siempre deben hacerse de manera secuencial, porque cada una va evaluando elementos adicionales y ya viene con la confianza de que esos elementos previos son confiables, de que ya han sido probados mediante las pruebas anteriores, las evaluaciones anteriores. Por lo tanto, es necesario que estas pruebas se ejecuten